y por esta ocasión me toca darles la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien en sus casas, que estén acompañados de su familia, que este tiempo Dios les pueda hablar. Les pido que se concentren en la clase y que pongamos por obra todo lo que el Señor nos quiere enseñar el día de hoy. Y bueno, resumiendo lo que vimos la clase pasada, ¿se acuerdan que leímos acerca de la promesa que Dios le hizo a Abraham? ¿Alguien se acuerda? Muy bien. Dios le prometió a Abraham que le daría una familia numerosa y que él rescataría a su pueblo. Entonces, ¿se acuerdan que Abraham tuvo un hijo? Muy bien. ¿Y cómo se llamaba? Isaac. Correcto. Entonces, no sé si recuerdan que memorizamos un versículo. ¿Alguien se acuerda? ¿Y en qué libro estaba? Ok, en Génesis. El versículo que memorizamos la clase pasada es Génesis 15:6 y dice que Abraham le creyó a Dios. Bueno, también les quisiera decir de que Abraham amó a su hijo Isaac y que Abraham amaba a Isaac más que todo en el mundo. Y no sé si ustedes aman algo más en el mundo. Puede ser un juguete, puede ser ver la televisión, puede ser algún pasatiempo, algo que amen más. Bueno, puede ser también un deporte. Entonces, levanta la mano si tú amas algo mucho. Muy bien, ¿verdad? Todos amamos cosas. Entonces, imagina que Dios te pide que renuncies a eso que amas. ¿Crees que pudieras renunciar a eso que tú amas? Sí, ¿verdad? Si Dios nos lo pide, lo haríamos. Correcto. Manos abajo. Para continuar con la actividad, traigo 3 personajes que nos van a acompañar. Tenemos a un médico, a un soldado y a un equipo de fútbol. Muchas veces tenemos que renunciar a cosas para obtener algo. ¿Alguien me puede decir, de estos 3 personajes, cuál es el que tendría que renunciar a la comida chatarra para desempeñarse mejor? Muy bien, la persona que tiene que renunciar a la comida chatarra es el jugador de fútbol. Siguiente pregunta. ¿Quién de estos puede ser 1, 2 o los 3 personajes que tienen que renunciar al tiempo de dormir, de descansar, de estar en casa para lograr sus objetivos? ¿Cuál de estos 3? Muy bien, los 3 renuncian a su tiempo. Siguiente pregunta. ¿Quién tiene que renunciar a estar con su familia, con sus amigos, estar conviviendo, ir a fiestas, tener un tiempo de socializar para obtener cosas o para obtener un mejor desempeño? Muy bien, los 3 tienen que renunciar a estas actividades para lograr sus objetivos o lograr aprender y ser mejores. Muy bien, muchas veces en la vida nosotros tenemos que renunciar a algo que amamos por algo que amamos aún más. Entonces, para esto me gustaría aclararles por qué tenemos que renunciar a ciertas cosas. Por ejemplo, el jugador de fútbol, para tener mejor condición física, para tener un cuerpo saludable, tiene que dormir, tiene que comer comida sana, llevar una dieta nutricional balanceada. Y el médico, para poder desempeñarse, seguir capacitándose, tiene que invertir en cursos, en tiempo, tiene que muchas veces dejar a su familia para ir a una consulta si tiene un paciente que lo necesita. Y por ejemplo, el soldado muchas veces lo mandan fuera del país y pues él tiene que renunciar al tiempo con su familia, a descansar en su cama, que es un privilegio que nosotros podamos estar siempre con nuestra familia. Pero estas personas renuncian para lograr cosas mejores, ¿verdad? Entonces, acompáñenme en la historia bíblica a ver qué es lo que está dispuesto a renunciar a Abraham. Dios sabía que su plan secreto de rescate daría resultado solo si Abraham confiaba en él por completo. Dios tenía que cerciorarse de que Abraham haría
todo lo que él le pidiera. Así que, pocos años después, Dios le pidió a Abraham que le diera un regalo. A Abraham le gustaba darle regalos a Dios. Le daba a Dios sus animales. Los llamaban sacrificios. Y era una manera de decirle a Dios, te amo. Pero esta vez, Dios no quería una oveja. Quería que Abraham le diera su hijo, su único hijo, el hijo al que amaba, Isaac. ¿Poner a su hijo sobre el altar y matarlo como sacrificio? ¿Cómo podía Dios pedirle que hiciera una cosa tan terrible? Abraham no entendía, pero sabía que Dios era su padre, que lo amaba. Así que Abraham confió en él. A la mañana siguiente, muy temprano, Abraham e Isaac salieron. Subieron por el sendero empinado y pedregoso del monte. Isaac llevaba la leña en la espalda. Su padre llevaba el cuchillo y las brasas. «Papá», dijo Isaac, «tenemos todo, pero nos hemos olvidado del cordero para el sacrificio». «Hijo, Dios nos dará el cordero», dijo Abraham. Construyeron un altar y pusieron la leña encima. Abraham le pidió a su hijo que se subiera encima de la leña. Isaac no entendía, pero sabía que su padre lo amaba. Así que confió en él. Se subió al altar y Abraham ató a su hijo a la leña. Isaac no luchó ni trató de salir corriendo, sino que simplemente se quedó quieto y no hizo ningún ruido. Todo estaba listo. Abraham empuñó el cuchillo. Las lágrimas brotaban de sus ojos. El dolor le llenaba el corazón. Su mano temblaba. Alzó el cuchillo muy alto en el aire. «Detente», dijo Dios. «No le hagas daño al muchacho. Quiero que viva y que no muera. Ya sé que me amas, porque estabas dispuesto a darme tu único hijo». Abraham sintió que su corazón brincaba de alegría. Desató a Isaac y lo estrechó en sus brazos. Grandes gemidos hacían temblar todo el cuerpo del anciano. Lágrimas candentes le llenaban sus ojos. Por largo tiempo se quedaron así, abrazados el uno al otro, el hijo y su padre. De repente, Abraham vio un carnero atrapado en unos arbustos. ¡El sacrificio! Dios les había dado lo que necesitaban justo a tiempo. El carnero moriría para que Isaac no tuviera que morir. Así que Abraham sacrificó al carnero en lugar de sacrificar a su hijo. Sentados en la falda de ese monte, contemplando las últimas brasas del fuego en el aire frío de la noche, con estrellas que brillaban en el cielo como terciopelo, Dios ayudó a Abraham y a Isaac a entender algo. Dios quería que su pueblo viviera, no que muriera. Dios quería rescatar a su pueblo, no castigarlo. Pero ellos debían confiar en Él. Un día, alguien nacerá en tu familia, le prometió Dios, y traerá felicidad a todo el mundo.
Dios estaba alistándose para darle al mundo un maravilloso regalo. Sería la manera de Dios de decirle a su pueblo: te amo. Muchos años después, otro hijo subiría por el monte, llevando un madero en su espalda. Como Isaac, él confiaría en su padre y haría lo que su padre le pidiera. Él no lucharía ni saldría corriendo. ¿Quién fue? El Hijo de Dios, su único hijo, el hijo que él amaba, el Cordero de Dios. Algunos lectores tendrán objeciones comprensibles a esta historia, especialmente como usualmente se representa. Algunas personas han interpretado esta historia como Dios llamó a Abraham a asesinar a su hijo, y Abraham demostró su fe y su misión al prepararse para hacerlo. Así que debemos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Pero esto es malinterpretar el significado del hijo primogénito en el pensamiento y simbolismo judíos. Dios una y otra vez le dijo a los hebreos que debido a su pecado, la vida de sus primogénitos se pierden automáticamente. La única forma de cambiar esto era que los primogénitos fueran redimidos de alguna manera, con sacrificio o rescatados con pago. Cuando Dios dijo que la vida del hijo primogénito le pertenecía a menos que fuera rescatada, estaba diciendo de la manera más vívida posible que cada familia en la tierra tiene una deuda con la justicia eterna, la deuda del pecado. El primogénito era en las culturas tradicionales el portador de todas las esperanzas de la familia para un futuro próspero. Es por eso que el llamado de Dios a Abraham para sacrificar a su hijo fue enormemente doloroso. Parecía que estaba abandonando sus promesas a Abraham, pero el cargo no era incomprensible. Dios no le estaba pidiendo que asesinara a su hijo, Él estaba recordando la deuda de Abraham. Es difícil no notar la resonancia de este llamado a Abraham con todos los demás, especialmente el primero en Génesis 12. En ese momento y después fue llamado a ir, dejando toda su seguridad, comodidad y todo lo que en su corazón descansaba. Entonces, y después fue llamado a convertir los objetos más queridos de su corazón en una ofrenda a Dios. En Génesis 12, esas cosas eran más generales. Renunciaba a sus amigos, a la mayor parte de su familia, a la vida en un lugar civilizado y seguro. Estos son los mayores sacrificios que Dios le estaba pidiendo a Abraham que confiara en la promesa de Dios como su seguridad y significado, no en esas otras cosas. Eso es lo que Dios estaba haciendo en ese momento de nuevo. Ahora, Abraham está llamado a ofrecer a Isaac, lo más querido de su vida. En todos los casos, Dios está diciendo: no mires a nada más que a mí. Hazme tu máxima seguridad, valor y esperanza. No confíes en nada que no sea en mí. No descanses tu corazón en nada más que en mí. En otras palabras, no subió a la montaña diciendo: yo puedo hacerlo. Más bien subió a la montaña diciendo: Dios lo hará, pero no sé cómo. De alguna manera, Dios eliminaría la deuda del primogénito y mantendría las promesas que había hecho. Abraham tenía los ojos fijos en una provisión que ni siquiera podría imaginar, pero sabía que estaba allí. Nosotros, en este lado de la cruz, podemos ver verdaderamente al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, para la siguiente actividad quiero empezar haciéndoles una pregunta. ¿Alguien de ustedes ha recibido algún regalo? Muy bien, claro, muchos hemos recibido regalos. Bueno, para esta actividad traigo a nuestro amigo Ramiro que nos va a acompañar en la clase. El propósito de esta clase es que nosotros contemos la historia. Todo lo que hemos aprendido hasta ahorita lo contemos con nuestras propias palabras.
Entonces voy a empezar yo, luego ustedes y Ramiro y así para que sea más interactivo, ¿ok? ¡Qué emocionante, Lore! Gracias por invitarme. A mí me encantan los regalos, entonces, pues claro que esta historia me gusta mucho. Perfecto, Ramiro. Bueno, vamos a empezar diciendo que yo era Abraham y yo les voy a contar la historia de lo que pasó. Ok. Bueno, resulta que Dios me hizo promesas asombrosas y una de esas promesas es que me iba a dar un hijo cuando yo fuera mayor. Y que efectivamente cumplió su promesa. Me dio a mi hijo Isaac y yo lo amaba mucho, mucho. Pero adivinen qué me pidió Dios. Muy bien. Ramiro, ¿tú sabes qué le pidió Dios a Abraham? A ver, pues si los niños en sus casas dijeron que le pidió que sacrificara a su hijo, pues yo creo que están en lo correcto, ¿no? Es correcto. Dios le pidió que sacrificara a su hijo, a su primogénito. Pero adivinen qué. Pues, niños, ustedes saben, creo que fueron a una montaña a sacrificarlo y luego algo pasó. ¿Ustedes saben, niños? ¿Se acuerdan? Ya sé. Dios le dijo que no tenía que sacrificarlo, ¿verdad, Lore? Es correcto. Dios le dijo a Abraham que él iba a proveer, ¿verdad?, el sacrificio y él proveyó un carnero. Pero, Lore, eso ya no entendí muy bien. ¿Qué es eso del carnero sacrificado? Bueno, para este sacrificio se ocupaba una ofrenda, un sacrificio, y normalmente se usaba un animal. Entonces el carnero es como una equivalencia a un cordero, a una oveja, y entonces cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, Dios proveyó la ofrenda para este sacrificio. ¡Wow! ¿Y ese sacrificio qué significa? Bueno, con ese sacrificio se perdonan los pecados y no sé si se acuerdan de Jesús. Bueno, Jesús es ese sacrificio de Dios para para perdonar nuestros pecados. O sea, Dios dio a lo que más amaba, a su único hijo, para que nosotros pudiéramos tener perdón de pecados y que nuestra relación con Él esté bien. O sea, ¿se acuerdan que les preguntaba que nosotros amamos cosas, pero que a veces dejamos esas cosas que amamos por algo que amamos aún más? Pues entonces Dios amaba tanto a Jesús que lo dio por nosotros porque era la manera que nosotros podíamos estar en paz con Él. Ay, guau, Lore, creo que ya voy entendiendo todo. O sea, así como al principio decías que los doctores y los futbolistas y los soldados. Sí, los soldados dejan las cosas para poder entrenar y ser los mejores y ayudar a mucha gente. Así también Abraham tenía que sacrificar a su hijo, que lo amaba mucho, pero Dios le dijo, no lo sacrifiques porque yo voy a sacrificar a mi hijo para que todos tengan vida eterna y puedan ser perdonados de sus pecados. ¿Verdad, Lore? ¿Sí es así lo que dijiste? Sí, es correcto. Gracias a Dios que nos dio a Jesús y que a través de su sacrificio nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados y tener una vida eterna, una vida siempre con Dios. ¡Qué felicidad!, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué emocionante! ¡Qué bonita historia, Lore! Gracias por contárnosla. Me gustaría que en su casa se hagan la siguiente pregunta y compartan sus respuestas con su familia. ¿Qué descubrimos de Jesús en la historia? Muy bien, platiquen en su familia, cuéntenle a sus amiguitos todo lo que hemos aprendido al día de hoy y me gustaría terminar orando, dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha revelado en esta clase, en esta historia y cómo podemos ver a Jesús siendo el mayor regalo que Dios le puede dar a la humanidad y que nos lo ha dado a nosotros. Señor, te damos muchas gracias por enviar a tu único hijo. Gracias por todo lo que tú has hecho a través de esta historia. Te pedimos que podamos amarte cada día más. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo para memorizar es Génesis 15:6. Y Abraham creyó a Dios y debido a su fe fue considerado justo. Bye, niños. Espero que estén muy bien en su casa.